con lo cual empiezo yo simplemente para dar la bienvenida. Pues un saludo a todas las personas que nos acompañan hoy en este seminario virtual. Saludo y bueno, esperando que estéis todos bien de salud, que vuestras familias estén bien de salud, que es lo primero en estos días. Agradeciéndoos vuestra presencia. La Cámara, pues desde el principio de esta crisis, pues ya vimos que debíamos reenfocar nuestra actividad para seguir ofreciendo servicios al socio y está claro que lo más importante en estos momentos es que los asociados puedan disponer de información actualizada sobre los temas que son interesantes ahora. Por eso empezamos este ciclo de webinars, hemos hablado de comunicación, hemos hablado de desarrollo de negocio, ahora con estos seminarios sobre impacto jurídico, hablamos sobre derecho inmobiliario y contratos mercantiles. Hoy hablamos de un tema que es especialmente importante y crucial para las empresas, como es el impacto jurídico en materia laboral y concursal. Bueno, todos conocemos las expectativas económicas o las previsiones económicas, ¿no?, que se está publicando en la prensa. El otro día, pues, sin ganas de ser catastrofista, ¿no?, remitiéndome simplemente pues, a las previsiones de algunas organizaciones como el FMI, pues, que hablan de una caída muy fuerte de la actividad económica, hasta el 8% del PIB, con un paro que podría llegar a más del 20%, lo cual nos remite a la crisis del año 2009, y empresas que han tenido que reformular en algunas ocasiones sus modelos de negocio, en otras paralizar parcial o totalmente su actividad, pero en cualquier caso empresas que lógicamente pues, han tenido que revisar su estructura de costes y ello entendiendo en cualquier caso la dimensión social que tiene también cualquier medida que afecte a los trabajadores, ¿no?, que al final es empresa, ¿no?, al final el trabajador es empresa. Con lo cual, para nosotros era vital, ¿no?, el poder ofrecer a los asociados información actualizada y veraz en materia laboral y concursal. Contamos hoy con Roca Junyent, que es socio de la Cámara de Comercio de Brasil y Cataluña, Santi Pagés, que además es bueno, miembro de su junta directiva desde hace ya unos años, y además que está desde muy al principio en nuestra Cámara, con lo cual agradecemos a Roca Junyent enormemente, ¿no?, que nos ofrezca esta información tan valiosa. Y yo creo que ya doy paso a Santi para que él pueda hacer una presentación del despacho, una presentación de los ponentes, y que estos puedan ya iniciar sus intervenciones. Así que gracias a todos y adelante, Santi. Muy bien, gracias, Francesc. Bueno, presentación del despacho yo creo que no es necesario. Yo creo que todos los miembros de la Cámara nos conocen. Ya llevamos mucho tiempo en la Cámara, yo creo que casi desde su fundación. Hemos organizado muchos eventos, tanto fuera del despacho como en el propio despacho, teniendo como marco la Cámara, sobre todo enfocados en Brasil. Hoy no hablaremos de Brasil, hoy hablaremos sobre la normativa española, sobre todo la normativa en relación a reestructuraciones y en relación a laboral, a raíz del COVID. Simplemente daros las gracias a todos por vuestra asistencia, dar las gracias a la Cámara por esta nueva oportunidad de poder ayudar a los miembros de la Cámara. Y pasando un poco al tema, en relación al COVID, como he dicho, esta vez no hablaremos de Brasil, hablaremos más de la normativa española, pero sí un par de pinceladas sobre lo que está ocurriendo en Brasil en relación al COVID, por si se conecta alguien de Brasil o los miembros que están aquí que quieren tener más noticias, pues simplemente decirles que en relación al COVID en Brasil ya llevan casi unos 31.000 contagiados y unos casi 2.000 fallecidos. He estado mirando esta mañana. Es muy diferente a lo que está pasando en España. En España tenemos muchos más, somos un país más pequeño y con menos población, pero la gran diferencia sobre todo está en el tratamiento que se está haciendo de este tema en Brasil, donde hay un presidente que es mucho más permisivo, tiene una visión diferente a la visión que está teniendo el gobierno de España. Ha habido recientemente un cambio de ministro de Salud por discrepancias con el presidente, con Bolsonaro, y parece ser que la política que se va a seguir en Brasil va a seguir siendo la misma, de dar una mayor libertad, de no hacer un
confinamiento estricto y dar prioridad pues, a la economía. Bueno, esto no sé si es criticable o no, yo no me atreveré a criticarlo, pero siempre hemos de estar en la balanza entre la economía y la salud y unos tienden más para un lado y otros tienden más para otro. Pero la situación en Brasil es esta. Respecto a España, ya llevamos 5 semanas. Parece que llevemos mucho más tiempo, pero solo llevamos 5 semanas. A fecha de hoy los contagiados ya son 184.000, casi 185, y las muertes pues 19.315, a datos de esta mañana a las 9. Estamos con lo que los expertos llaman el aplanamiento de la curva, pero lo peor de todo es la incertidumbre. El no saber cuándo va a acabar, ni cómo va a acabar, ni cómo vamos a volver, si va a ser inmediato, si va a ser dentro de 3 o 4 semanas, si esto va a ser progresivo o no. Lo peor de todo es la incertidumbre. En cuanto a nivel legislativo, simplemente comentar que todo empezó yo creo que el 12 o el 13 de marzo, donde primero Madrid, la Comunidad de Madrid, decretó la prohibición o el cierre de las escuelas. Después vino Cataluña 2 días después. Y el 14 de marzo ya el Gobierno publicó el Real Decreto 463/2020, decretando el estado de alarma. Este estado de alarma o este Real Decreto estableció el marco que configuraba el estado de alarma con una serie de medidas como la limitación de la circulación de las personas, la suspensión de actividades educativas, el cierre de los locales y establecimientos comerciales con determinadas excepciones como los supermercados, las farmacias, etcétera. Y también a nivel procesal la suspensión de todos los plazos procesales, tanto administrativos como civiles y mercantiles. Con posterioridad, al 14 de marzo, se publicó otro Real Decreto, solo voy a decir los importantes, que es el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID. Y posteriormente, esto estoy hablando del 17, el 31 de marzo, se publicó otro Real Decreto Ley de medidas complementarias. Y a partir de ahí empezaron todas las medidas. Medidas que afectan a todas las áreas del derecho, medidas mercantiles, laborales, procesales, de arrendamientos, de contratos de consumo, en relación con las hipotecas. Se crearon las nuevas líneas de avales, las famosas líneas relativas al COVID, las líneas ICO, y también recientemente, el 15 de abril, pues se publicaron nuevas medidas, sobre todo relativas a los impuestos, al aplazamiento de los impuestos para autónomos. Hoy, en la ponencia de hoy, vamos a tratar 2 aspectos que nosotros, hablando con Francesc, creemos que son importantísimos y que pueden interesar mucho a los miembros de la Cámara, que son los aspectos concursales o de reestructuración, que es un área que está liderada en el despacho por Álvaro Gasuy, que hoy lo tenemos aquí y nos hablará de este tema, y también los aspectos laborales. Sobre todo los famosos ERTE, que es lo que ha de hacer una empresa en la situación actual, ERTEs por fuerza mayor, ERTEs por causa productiva, y de todo esto nos hablará Albert Rodríguez. Simplemente 3 datos o 3 consideraciones a destacar sobre todas estas medidas que se han publicado, antes de dar la palabra a Albert Rodríguez. El primer punto, yo creo que hay varias medidas de las que se han implementado que han llegado para quedarse. Y aquí me refiero sobre todo a las medidas de carácter mercantil y al fomento al teletrabajo. Yo creo que va a haber un antes y un después en relación a este tema y hay muchas medidas que realmente permanecerán. Otras seguro que no, como las medidas económicas, pero las medidas de teletrabajo y de carácter mercantil estoy convencido que han venido para quedarse. Segundo punto, yo creo que seguiremos con la actividad. En principio, el estado de alarma acabaría la semana que viene. Estoy convencido que esto se va a alargar, pero cuando se acabe el estado de alarma, esto seguirá. Por tanto, seguiremos con la actividad legislativa, seguiremos con nuevas medidas y hemos de estar muy atentos. Nosotros en el despacho estamos siendo muy activos con todo esto, estamos continuamente enviando alarmas, celebrando webinars con clientes, con asociaciones, como por ejemplo lo estamos haciendo ahora con la Cámara, y por tanto seguiremos publicando alertas para explicar a nuestros clientes todas las medidas que se van implementando.
Y finalmente, la vuelta. La vuelta, yo creo que ya tenemos todos claros que no será inmediata, será una vuelta progresiva y esto afectará a todos los ámbitos. Unos ámbitos volverán más tarde que otros, por ejemplo, el sector del turismo, el sector de la hostelería, tardará más y evidentemente será la más perjudicada. Y ya para no enrollarme más, simplemente explicarles que queremos, está previsto que este webinar acabe a la 1:15, 1:20. Queremos que sea muy, muy dinámico, por tanto las intervenciones tanto de Álvaro como Albert no serán muy largas, serán de 15 minutos como mucho, 15-20 minutos, porque queremos después dar paso a la realización de preguntas por parte de los asistentes. Y queremos que esto sea muy dinámico. Es importante lo que van a decir Álvaro y Albert, pero creemos que es aún más importante las preguntas que se hagan y las respuestas que se hagan a estas preguntas. Por tanto, queremos dinamizar mucho esto. Para poder hacer preguntas, los espectadores tienen dos medios. Una es levantando la mano. Abajo en la computadora hay una serie de opciones. En estas opciones está el levantar la mano. Yo como moderador veré los que han levantado la mano y entonces cuando acaben Albert y Álvaro Gasull empezaré a dar la palabra a aquellos que han levantado la mano. Yo desde Roca los podemos conectar y no se les verá, pero se les escuchará a los que quieran hacer preguntas. También hay otra vía que es la opción de preguntas y respuestas, que también está en este mismo webinar, ya lo veréis más abajo, sale la opción de preguntas y respuestas. Aquí se pueden escribir preguntas y yo después, cuando acaben Álvaro y Albert, les realizaré las preguntas que se vayan colgando. Y nada más, muchas gracias a todos y le doy la palabra a Albert Rodríguez. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a la Cámara por darnos esta oportunidad de poder estar con vosotros y, en mi caso, explicaros la regulación que actualmente estamos teniendo en materia de carácter laboral y, sobre todo, desear que todos vosotros y evidentemente, vuestras familias estéis bien, ¿no? Bueno, yo evidentemente, como ha dicho Santi, me voy a centrar en los aspectos legislativos en materia laboral y concretamente porque el 90% de ellos afectan a las medidas de suspensión de contratos y de reducción de jornada, lo que, como ha dicho bien Santi, los llamados ERTES, ¿no? Bien, como vosotros sabéis, y desde un principio de que se generó esta situación, y sobre todo a raíz de la publicación del primer decreto que tuvo una regulación clara de medidas laborales, que fue el decreto 8/2020, luego ha habido otros que lo han seguido y han ido aclarando algunos aspectos, otros sin estar claros. Ya veréis, es verdad que tenemos una cierta, todavía una legislación poco clara en muchos aspectos, pero básicamente lo que se ha regulado y os queremos explicar son los dos tipos de ERTES que se están produciendo relacionados con la situación del coronavirus, del COVID-19. Bien. Se ha regulado dos tipos de ERTES ex proceso, o digamos una regulación ex proceso para situaciones de suspensión o reducción de suspensión de contratos o reducción de jornada en base a esta situación del COVID-19 y que son los ERTES por causa mayor o los ERTES por causas organizativas, técnicas, económicas y productivas y que ahora todo el mundo les llama ETOP. Es una denominación que lo que utilizaremos para determinar o para hablar de aquellos ERTES que son por causas organizativas, técnicas, económicas y productivas. Bueno, empezamos con el ERTE de causa mayor, que es el ERTE que sobre todo en una primera fase de esta situación más se ha presentado, que ha sido aquel ERTE que solicitaba la empresa la suspensión o reducción de la jornada o del contrato, pues tenía una afectación directa por la situación del COVID-19. Es decir, había una relación directa determinada por el estado de alarma. Eso quiere decir que aquellas empresas que se habían visto que, por ejemplo, las normativas le obligaban a cerrar los locales, aquellas empresas que tenían graves problemas en la movilidad de las personas, donde se producían situaciones de contagio,
donde se producían graves situaciones de falta de suministros. Es decir, una relación absolutamente clara y directa ligada al COVID y sobre todo al estado de alarma, se podía y se puede actualmente también plantear un ERTE por fuerza mayor. Una de las primeras cuestiones que debéis saber es que el ERTE de fuerza mayor exige cuanto menos que se haga una prueba, o sea, que haya se exige que se pruebe que estamos en una situación absolutamente ligada al estado de la alarma y ligada a esa situación que impide la actividad de la empresa. Es un procedimiento que tiene una serie de ventajas que os explicaré, pero básicamente para que lo veáis, es un procedimiento que de entrada se inicia con una solicitud dirigida a la autoridad laboral que corresponda, si es a nivel autonómico, pues a la Generalitat de Cataluña, si es un ERTE que afecta a varios centros de trabajo que están en diferentes comunidades autónomas, al Ministerio de Trabajo en Madrid, y en esa solicitud se tiene que hacer una memoria, un informe que acredite la situación de la compañía y la situación de la pérdida de actividad ligada al estado de la alarma y a la situación del COVID-19, ¿no? Ahí hay que intentar aportar toda la documentación que lo acredite y, en todo caso, se informa de este procedimiento a las personas trabajadoras y, en el caso de que haya representación de los trabajadores, a la representación de los trabajadores. Pero aquí estamos hablando simplemente de una obligación de información, no en ningún caso de una obligación de negociación, ¿vale? En principio, la autoridad laboral tendría que decretar, tendría que dictar un informe, pero es potestativo y ya os anticipo que de los numerosos ERTEs por fuerza mayor que hemos presentado desde el despacho Roca Junyent, en ningún caso he visto informe de inspección, por lo tanto no se están haciendo en la práctica, o por lo menos muy pocos. Y entonces la autoridad laboral, en un plazo de 5 días, tiene que determinar si existe o no fuerza mayor. Si se determina que existe fuerza mayor, el decreto 8/2020 decía que entonces la empresa puede aplicar la medida que considere a efectos de suspensión de contrato. Bueno, esto después ha sido corregido y lo que se ha dicho en posteriores decretos es que la empresa puede suspender los contratos o reducir la jornada por fuerza mayor mientras dure el estado de alarma, es decir, mientras esté vigente el estado de alarma. Y, de hecho, ya se prevé o se va a prever que mientras haya estado de alarma se pueda prorrogar automáticamente estos ERTEs de fuerza mayor sin necesidad de ningún otro tipo de gestión. Bien, pero sí que es verdad que ya se ha clarificado que al principio no se sabía que que la duración del ERTE solo en fuerza mayor se puede circunscribir al periodo que dure el estado de alarma. Una de las ventajas que establecía este tipo de ERTE, aparte de, digamos, de su tramitación más sencilla, pues no exige negociación, etcétera, es que aporta una serie de ventajas en materia de seguridad social, pues permitía exonerarse de la aportación empresarial en materia de seguridad social y de las cuotas a las empresas de los trabajadores y durante el periodo que exista en aplicación el ERTE. Es decir, aquellos trabajadores, solo se aplicaría una exención de cotización para aquellas cotizaciones de trabajadores que estuvieran afectados por el ERTE, y durante el tiempo que estuvieran afectados por el ERTE, que ya hemos dicho se ha limitado a la duración del estado de alarma. Si las empresas tienen menos de 50 trabajadores, esa exoneración es del 100%. Si las empresas tienen 50 o más trabajadores, esa exoneración es del 75%. Dicha exoneración nunca tendrá un efecto negativo respecto al trabajador. Es decir, que el trabajador no se ve afectado por dichas exenciones de cotización. Por lo tanto, aquellas empresas, insisto, que tengan 50 o más trabajadores se podrían exonerar el 75% de las cuotas. Aquellas que tengan menos de 50 trabajadores se podrían exonerar el 100% de las cuotas, siempre relacionadas
con los trabajadores, lógicamente, que estén afectos al expediente de suspensión o reducción. Es importante, y esto es un tema que quiero insistir, que la norma, aunque es poco clara todavía, nos está diciendo que nos está pidiendo, nos está obligando que una vez superemos esta situación y se acaben las medidas de suspensión, nos exige un compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses desde que se reanude la actividad. Esto es un tema que está siendo debatido y mucha gente todavía no queda muy claro. Por lo tanto, lo que os voy a decir, os voy a pedir que lo cogáis con cierta reserva, porque no queda muy claro exactamente si se incumpliera este compromiso, cuál sería su efecto. Yo, a título personal y como opinión, que rogaría que la toméis con prudencia, entiendo que si se incumpliera este compromiso, el efecto que podría darse es de entrada que se produjera una devolución de esas cuotas de las que nos hemos visto beneficiados por aplicar ese ERTE. No creo, aunque estamos a la espera de un desarrollo legislativo, que tenga otras consecuencias. Hay algunos que dicen que podría tener la consecuencia de la devolución o de las prestaciones o sanciones equivalentes al importe de las mismas. Yo sigo opinando a espera de una regulación, por lo tanto os pido que la cojáis con cautela, que sí que seguro una de las cosas que podría pasar si no mantuviéramos esos compromisos de mantenimiento del empleo, seguro es esa devolución de las cuotas que os habéis exonerado por aplicación de la fuerza mayor. Bien, voy rápido porque no sé cómo voy de tiempo. El segundo procedimiento que nos estamos empezando a plantear en una segunda fase, pero que hay empresas que lo han hecho desde un primer momento, es el ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. Le voy a llamar a partir de ahora ERTE ETOP, que es la manera que ahora todo el mundo denomina a este tipo de ERTEs. Y este es un ERTE que, si bien también está relacionado con el coronavirus, ya no tiene, digamos, no viene ligado tanto a aquella situación de necesidad de las empresas que se ven afectadas por el estado de alarma, sino que serían aquellas medidas que por la afectación del coronavirus, aquellas empresas que no estuvieran circunscritas a una situación de fuerza mayor o que por el periodo de afectación considera que tiene que ser de mayor duración, plantean un expediente de suspensión o de reducción basándose en causas, como hemos dicho, económicas, técnicas, organizativas y productivas. Bien, aquí el procedimiento es, digamos, un poco el procedimiento que ya se preveía legalmente, si bien lo que se ha hecho es reducir y simplificar algunos trámites. Este es un expediente en que nosotros estamos planteando, evidentemente, que se mantienen muchos de los requisitos de la normativa vigente, por lo tanto hay que aportar toda una serie de información, hay que aportar una memoria explicativa de la causa. Nosotros seguimos defendiendo y seguimos apartando un informe técnico, si hay causa productiva que explique un poco el porqué de dicha solicitud, si es una causa económica porque estamos en pérdidas o en previsión de pérdidas que explique la situación económica de la compañía. En todo caso, sería un expediente que se plantearía digamos, con toda esta serie de documentación. Por lo tanto, algo más complejo que el de fuerza mayor. Este es un expediente que sí tiene un periodo de consultas, a diferencia del anterior. Eso quiere decir que se tiene que, antes de presentar el expediente a la autoridad laboral y a la comisión negociadora, se tiene que conformar una comisión negociadora. Aquí yo soy un poco crítico. La norma dice que donde hay comités de empresas o representación legal, evidentemente esa comisión la conforma esa representación legal, pero donde aquellas empresas que no tengáis representación legal de los trabajadores o comités de empresas o delegados, dice que como primer elemento digamos, al que se prevé que negocie este expediente, como primera opción son los sindicatos más representativos del sector
y con legitimación en la comisión negociadora del convenio. Quiere decir que nos obliga, donde no tenemos representación, a dirigirnos a los sindicatos firmantes, digamos, más representativos, para comunicarles que vamos a hacer un expediente y que ellos deberían decirnos si quieren formar parte de la comisión negociadora. En un segundo término, si los sindicatos no responden, se tendrá que configurar la comisión con 3 trabajadores elegidos de la empresa, no del centro de trabajo, sino de la empresa. Por lo tanto, esto supone, y esta comisión, ya sea de una manera o en otra, se tiene que formar o conformar en el plazo de 5 días. ¿Eso qué nos ha supuesto en la práctica? Nos ha supuesto que tenemos que, donde no hay representación de los trabajadores, tenemos que decirle a los sindicatos y a su vez a los trabajadores que en el plazo de 5 días nos conformen la representación. Si nos contestan los sindicatos, en principio ellos son los que la van a conformar, y si no nos contestan, serán los elegidos de los trabajadores de la empresa la que lo conformarán. A partir de ahí se iniciaría el periodo de consultas. Ese mismo día que se inicia el periodo de consultas se presenta el expediente también en la autoridad laboral y se inicia un periodo de negociación de 7 días, siempre 7 días naturales. Ese periodo de negociación, las partes intentarán ponerse de acuerdo, y si se ponen de acuerdo, simplemente ese acuerdo significará y determinará las condiciones de dicho expediente de suspensión o de reducción. Si no hubiera acuerdo, pues la empresa podrá notificar su decisión empresarial y aplicar el ERTE sin acuerdo. Lo que deberá hacer en ambos, haya acuerdo o no haya acuerdo, se lo tendrá que comunicar también a la autoridad laboral. Bien, aquí no tenemos excepción de seguridad social en este tipo de ERTE, no hay exoneraciones de las cuotas y, por lo tanto, y aquí la aplicación, la duración del expediente no tiene por qué estar circunscrita al estado de alarma. Podemos establecer periodos más amplios. En ambos casos, y voy rápido, no sé, Santi, cómo voy de tiempo, ya me iréis diciendo. Bien, vas bien. Se establece para ambos casos, ya sea para la fuerza mayor o para los ETOP, unas normas distintas porque, como sabéis, lo que supone un ERTE es que el trabajador deja de prestar el servicio temporalmente, ya sea por suspensión o por reducción, y ese periodo que no presta servicio cobra las prestaciones por desempleo. Bueno, pues aquí se han establecido unas normas para estos 2 ERTEs ligados al COVID-19, que serían, primero, aquellos trabajadores que no tengan una carencia suficiente para tener derecho a la prestación podrán percibirla igualmente. Y la segunda es que el periodo que se consuma, y esto está teniendo mucho debate para luego lo que os explicaré, por lo menos mientras dure el estado de alarma, el periodo que se está consumiendo de desempleo en estos ERTEs no se consume a efectos futuros de una prestación futura, ¿vale? Por lo tanto, el trabajador afecto a fecha de hoy a un ERTE irá al desempleo y, en principio, aunque eso va a tener un cierto debate cuando acabe el estado de alarma, ese periodo que ha estado cobrando prestaciones por desempleo, sin duda alguna, desde mi punto de vista, el periodo del estado de alarma, ya veremos en periodos posteriores, será periodo que el SEPE, no considera como consumido para una futura prestación. ¿De acuerdo? En todo caso, todas estas medidas que os estoy explicando son medidas que en principio están vigentes mientras dure esta situación excepcional del coronavirus y en principio dure el estado de alarma. Siempre os subrayaré que antes de tomar una decisión en materia de suspensión o reducción, os acordéis de la exigencia que la norma nos está dando para comprometernos a mantener el empleo en el periodo de 6 meses desde la reanudación de la actividad. Esto va a ser importante que lo valoréis siempre. He hecho una descripción rápida del tema de los ERTEs. Deciros que ha habido normas un poco atropelladas, por ejemplo, los que habéis hecho alguno ya, que os dieron un plazo de 5 días porque sabéis que las prestaciones por desempleo las solicita
la empresa pidiendo una autorización previa a los trabajadores. Nos dieron plazos muy cortos de 5 días para que se tramitaran. Evidentemente, las prestaciones ha generado un un colapso en el SEPE porque ha habido un aluvión de peticiones. Entonces, digamos, hay cosas que se tienen que mejorar en esta gestión de los ERTEs. En todo caso, si hacéis un ERTE por fuerza mayor, desde que se produzca la notificación de la resolución, porque acordaros que en fuerza mayor hay resolución administrativa o en todo caso silencio administrativo, tendréis que tener un plazo de 5 días para tramitar esas prestaciones. Si hacéis un ERTE ETOP, desde que presentemos el acuerdo o la decisión empresarial en la autoridad laboral, empezaría también a contar ese plazo de 5 días, ¿vale? Ha habido tres cuestiones muy puntuales, y ya voy acabando, sobre materia laboral que os quería comentar. Una fue que en el Real Decreto creo que fue en el 9, se estableció que no se puede tomar como causa de despido, o sea, no se puede hacer despidos basados en las causas, es decir, no se pueden hacer despidos objetivos por causas productivas o por causas económicas o por causas ETOP, para entenderlo, que se basen en el COVID-19. Es decir, me explico. Se ha establecido una cierta prohibición que yo creo que lleva a la improcedencia del despido, en que no nos podemos amparar como justificativas de la causa de despido las causas que justifican las medidas de suspensión y reducción de los artículos 22 y 23, es decir, las causas del COVID-19. Es decir, yo ahora no puedo hacer en principio un despido por causas productivas basándome en el COVID-19, porque se entiende que ese despido, esa causa no justifica ese despido y, por lo tanto, ese despido, cuanto menos, hay algunos que dicen que es nulo, desde la mayoría de opiniones sería calificado como improcedente. Pero lo que no podemos hacer es un despido objetivo justificando dicho despido o amparándonos como causa en las causas de ETOP. La segunda cuestión importante fue el tratamiento de los contratos temporales. Entonces, aquí deciros simplemente que cuando hagamos un ERTE y afectemos contratos temporales dentro de ese ERTE, el periodo de afectación de dicho ERTE en el contrato temporal suspende su cómputo. Es decir, que si una persona está afectada a un ERTE 10 días y tiene un contrato temporal, durante esos 10 días el cómputo del contrato temporal queda suspendido. Y por último, y acabo, no sé si me dejo alguna cosa, en todo caso en las preguntas y respuestas pues las comentamos. Sabéis que se regula un permiso retribuido, que fue desde el 30 de marzo al 9 de abril. No sé si os afectó, alguno de vosotros os acogisteis al mismo, os afectó, pero eso significaba que los trabajadores de ese periodo, que no eran en actividades esenciales, tenían un permiso retribuido, y que a partir de que se supere la situación del estado de alarma, se establece un proceso de negociación para que se produzca acuerdos de recuperación de dicho permiso retribuido, recuperación que se tendrá que dar, lo cual para mí es muy complicado para muchas empresas, antes del 31 del 12 del 2020. Y con esto, y si no me dejo nada, os he hecho un esbozo de la normativa laboral y sobre todo de los ERTEs, y le doy la palabra a Álvaro Gasuy, que nos hable y nos exponga las cuestiones que afectan a las medidas reorganizativas de las empresas en esta situación. Gracias por todo. Buenos días a todos, gracias Albert. Es un placer poder estar con vosotros. Agradecemos mucho a la Cámara el que nos haya permitido el acceder a los miembros de la Cámara, básicamente porque nos encontramos en una situación pues extraña, nueva, a pesar de que desgraciadamente crisis hemos vivido
varias y algunas no tan recientes, pero sí que esta tiene un componente exógeno causado por un agente que no tiene nada que ver como a un sobreendeudamiento, a una situación de dificultad de la propia banca o una burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, o de construcción, sino que nos encontramos en una situación absolutamente nueva porque nos viene por un agente que no teníamos, del cual no teníamos ninguna experiencia, que se llama un virus, de tratar, y ante estas novedades, pues el legislador ha ido haciendo su papel en el sentido de tratar de adoptar una serie de medidas, dar una serie de soluciones. Seguro que estaremos todos de acuerdo que son insuficientes, que algunas son demasiado cambiantes, pero que en definitiva nos generan como empresarios una serie de incertidumbres lógicas en un momento en el que hay que tomar decisiones y por tanto riesgos, ¿no? De poco leía una frase que me gustó que decía que la mar plana no hace buenos marineros, pero sí que es verdad que en las épocas de dificultad y de incertidumbre, como decía, que nos encontramos ahora, por lo menos tener información es un elemento sustancial para tomar esas decisiones, ¿no? Y dejarme, dicho esto, entrar un poco en lo que nos está causando este virus, que entiendo que unos sectores más, otros menos, pero es una situación en la que coincide la inmensa mayoría de empresas. Como es que este virus nos está provocando un cierre de ciertas actividades, hablábamos de la hostelería, la restauración, hay una serie de sectores que legalmente no pueden abrir y por lo tanto tienen una imposibilidad de acceder al cliente. Nos encontramos el cierre del comercio físico, el retail, que también provoca una serie de impactos derivados de una norma imperativa originada en un elemento de sanidad, pero que a la hora de la verdad tiene un impacto económico evidentemente muy fuerte. Y en definitiva una restricción de movilidad general que lo que provoca es un descenso de consumo y esa es la novedad respecto a otras crisis, ¿no? Que nos encontramos aquí básicamente una caída de consumo enorme. Esto, en la mayoría de los casos, está provocando unos efectos, como es un descenso importante de ingresos, mientras mantenemos los mismos gastos. Es verdad que la posibilidad de mantener la venta online se ha mantenido a lo largo de todo este proceso del estado de alarma y, en definitiva, de medidas del COVID, pero también es cierto que no todas las empresas y actividades tienen capacidad para establecer esa línea online, que esa línea online en la realidad hoy es que no compensa ni muchísimo menos el descenso de ingresos de la venta tradicional y por tanto no es suficiente para realmente no notar los efectos del COVID y por tanto eso es lo que está provocando es una estrechez de tesorería importante. Nos encontramos también en muchos de los casos un aumento de la morosidad, efectivamente el hecho de que haya estrechez de tesorería impacta la cadena y por lo tanto repercute en su totalidad y por lo tanto la morosidad es un efecto que también nos genera problemas. Y en otros casos la parada de producción, la parada de líneas, pues porque faltan suministros, faltan otros proveedores de la cadena y por lo tanto también una incapacidad de producir. Todos estos efectos lo que nos está sobre todo generando es, como decía, una falta de liquidez. La gestión de la caja ha pasado a ser una cuestión absolutamente prioritaria más allá de la previsión de ventas para el año que viene o el siguiente o el siguiente. Y esta falta de liquidez, el problema que yo quiero aquí poner encima de la mesa es que nos acerca a la insolvencia. Desgraciadamente, esa estrechez es lo que la ley concursal nos obliga a tomar especial atención por cuanto se acerca a la insolvencia. En ese sentido, dejadme explicar muy brevemente qué es la insolvencia a efectos legales. Es decir, ¿qué entiende la ley concursal por la insolvencia? La insolvencia básicamente viene definida en la ley concursal como un sobreseimiento general de pagos, es decir, aquella incapacidad por atender los pagos a vencimiento en un porcentaje, la jurisprudencia delimita alrededor del 50%. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya no podemos pagar y hemos dejado desatendidos ciertos pagos que eran exigibles de todo tipo, estamos hablando de nóminas, contribuciones a la seguridad social, proveedores, cuotas bancarias, de todo tipo, cualquier vencimiento, sin distinción, que hayamos dejado desatendido en un orden superior al 50%, la ley concursal nos define como insolventes. Y además hay que tener en cuenta que la ley concursal no solo define la insolvencia cuando esta ya se produce, sino que introdujo en el 2003 un carácter muy delicado, muy especial, con el cual tenemos que tener mucho cuidado, que es la insolvencia
inminente. Es decir, cuando nosotros ya hemos pagado y por lo tanto hemos cumplido a vencimientos nuestras obligaciones, pero sabemos que en los próximos vencimientos no los vamos a poder atender y lo sabemos porque no vendemos y la situación por la cual no vendemos no es previsible que vaya a cambiar porque estamos en estado de alarma, porque nuestra actividad está prohibida de abrir legalmente y no es previsible que se levante esa prohibición en breve, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que ya hemos pagado en plazo, la previsión de que no lo podamos hacer nos convierte en insolventes con carácter inminente. Eso, tanto la insolvencia actual como la insolvencia inminente, ambas entendidas como la incapacidad de atender los pagos a vencimiento, nos obliga a actuar. La ley concursal es estricta y ahí dirige el foco a los administradores de las sociedades para ponerles la presión de tener que actuar para evitar la generación de potenciales responsabilidades personales en la esfera patrimonial personal del administrador. Con lo cual, no solo hemos de actuar, primero, porque es una obligación diligente en el cuidado de la empresa, sino porque además tratamos, lógicamente, de evitar que ese problema de la empresa genere el paso a la esfera personal y patrimonial del administrador. Por tanto, hay que actuar. ¿Cómo hay que actuar? Pues básicamente para evitar que las causas que generan esa insolvencia devenguen en la obligación de presentar concurso o bien para, a través del concurso, reconducir esa situación. Por lo tanto, hay en ese sentido un plazo que hay que tener en cuenta y mucho, que es el de 2 meses, que la ley concursal establece, para que, atendida la causa actual de la insolvencia o la futura de concurso inminente, en el plazo de 2 meses debamos actuar. Es verdad que una de las medidas, de las poquísimas que en el ámbito del COVID-19 se han dictado en el orden concursal, es que se permite que sí estamos en la obligación de instar concurso de acreedores porque las medidas de reorganización no han funcionado. Ese plazo de 2 meses contará a partir de que se acabe el estado de alarma. En estos momentos eso ocurre el día 26 de abril, si no hay nuevas prórrogas, nuevas posposiciones, y por tanto ganamos un cierto tiempo más para poder evitar tener que instar ese concurso de acreedores. Por tanto, tenemos ese plazo de 2 meses que se nos ha prorrogado al fin del estado de alarma, si no pasa nada, desde el 26 de abril, y por tanto hay que actuar. Es el punto principal que yo quiero hacer especial énfasis, que es actuar. No podemos dejar que esta situación nos coma y por lo tanto nos evite poder poner solución. ¿Qué medidas tenemos a nivel de reorganización para poder reconducir la situación en la que estemos o evitar que entremos en ella? Básicamente, como he dicho, siendo el problema la falta de liquidez y el efecto el impago de vencimientos, la primera medida es muy obvia. La reorganización tiene que venir para poder conseguir una posposición de los vencimientos lo más lejos que podamos. ¿Cómo? Evidentemente, aquellas situaciones en las que tenemos una previsión contractual en ese sentido, pues obviamente tiraremos de ella. Pero en la inmensa mayoría de los casos eso no ocurrirá y por lo tanto lo que nos encontraremos es que hay que adoptar unilateralmente y muy proactivamente una serie de medidas. Por ejemplo, neteo de cuentas deudor-acreedor. Hemos de intentar, aquellas cuentas en las que somos acreedores y frente a nuestro proveedor a la vez deudores, pues intentar netear para no tener que disponer de caja líquida para ese pago. Tenemos que tratar de alcanzar el máximo número de acuerdos posibles para posponer el vencimiento de facturas. Evidentemente, unos casos será más fácil, otros será más difícil, otros tendremos más fuerza y en otros tendremos menos. Por lo tanto, aquí hay que hacer un estudio muy pormenorizado con cada uno de los clientes para ver en cuáles es más fácil y en cuáles requiere más medidas y más adopción de otras medidas de otro tipo para poderlo conseguir. La refinanciación bancaria. Nos consta que la banca está dispuesta a ayudar. Lo que sí ocurre, ayudar significa pues, ampliar plazos de disponibilidad, aplazar plazos de pago de pólizas, refinanciación de diferentes operaciones en una sola, refundición, etcétera. Hay diversas medidas de refinanciación que hay que activar. Y la banca nos consta, como decía, que está dispuesta. Lo que ocurre es que ya sabemos que la banca toma tiempo, hay que dárselo muy hecho y la documentación muy bien preparada, por lo tanto en ese punto también es muy importante iniciar cuanto antes esa labor, hacerla bien y hacerla de manera que pueda ser efectiva.
Evidentemente, tal como decía Albert hace un momento, las medidas de traslado de la deuda, del máximo posible de deuda laboral a la administración, pues a través de los ERTES, es una medida que hay que acudir a ella sin duda. Los acuerdos de posposición de pago de salarios o diferimiento de cantidades a futuro también es una medida que se puede llevar a cabo con acuerdo con los trabajadores y, por tanto, es una medida que también invitamos a explorar. Dar buenos resultados, evidentemente, dependerá del tamaño de la compañía, de la plantilla, etcétera, etcétera, de las condiciones concretas que se les propongan, etcétera, etcétera, pero es una medida que también hay que tener en cuenta. Acogernos a aquellas posibilidades escasas que nos da el legislador para posponer tributos y contribuciones a la seguridad social, evidentemente hay que adoptarlas, hay que acogerse a ellas cuanto antes. Otra de las medidas es estos préstamos de circulante que se han iniciado por parte de la Administración Central y de algunas comunidades autónomas. En ese sentido, decir que básicamente son de dos tipos. Las medidas esos préstamos que permiten, con aval del ICO o de la Administración local o autonómica, poder acogerse a préstamos bancarios, y algunas excepciones en las que se permite préstamos con 100% del aval de la Administración. Deciros en ese sentido que, por un lado, los bancos no están obligados a dar ese préstamo, por lo tanto, y menos están obligados a someterlos a determinadas condiciones financieras. Por lo tanto, aquí un punto muy importante es que el banco ha adquirido un protagonismo que hay que tener muy en cuenta. Por tanto, las concretas condiciones que establezcan los bancos para ese préstamo, o en el caso de que el aval de la Administración no cubra el 100% del préstamo, como es el caso de los ICOs, que alcanzaría un máximo de un 80 o un 60, depende de la consideración de gran o pequeña empresa que tenga el cliente. En ambos casos, las condiciones de ese aval tampoco están reguladas en la mayoría de los casos, con lo cual los bancos habrá que ver hasta qué punto realmente están dispuestos a permitir que esa financiación pública o esa financiación bancaria con aval público llegue a las empresas a través de las condiciones más duras o más laxas que puedan proponer a los clientes en esas operaciones. Ahí, por lo que estamos viendo, los bancos sí es verdad que están dispuestos a entrar en esa financiación, lo que pasa es que están siendo muy selectivos qué compañías les ofrecen unas condiciones mejores y peores y qué condiciones son más estrictos en esos avales o no, básicamente con un criterio de cumplimiento de histórico bancario, ¿no? Que están dando prioridad a los clientes que tienen un histórico con las entidades de buen cumplimiento respecto de otras que no. Por tanto, ese rol de la banca es clave para que se den esas operaciones y que en definitiva ese dinero capilarice hacia las empresas, hacia las pymes y realmente se puedan sustentar esos gastos en la época de bajo consumo y baja liquidez. Y la segunda medida, cuando todas estas que he anunciado pues no funcionen, no sean suficientes, es el concurso de acreedores o el preconcurso en el caso de que se desee ampliar el plazo para negociar con acreedores. Y es que el concurso al que, evidentemente, a nadie le gusta ir al concurso de acreedores, nadie va a proponer, es una obligación legal para evitar la generación de responsabilidades personales, pero hay que también entender que, llegados a ese caso, el concurso de acreedores es una herramienta para llegar a un acuerdo con los acreedores y alcanzar un convenio. Y, por lo tanto, hay que presentarlo cuando se está en esa obligación, cuanto antes, bien asesorado, con una estrategia establecida de antemano que permita, en lo posible, alcanzar ese convenio. En ese sentido, hay que entender que el procedimiento concursal, si se hace mal y tarde, además suele acabar en la liquidación de la compañía. La liquidación de la compañía no solo genera, obviamente, un impacto para todos sus acreedores respecto a la cantidad que se les debía y que no se les va a pagar, pero es que además nos genera un problema todavía peor, que es que aquel proveedor que no va a cobrar esa factura además perderá un cliente. Por lo tanto, el concurso de acreedores en la realidad hace tanto más, me atrevería a decir, al conjunto de proveedores y de acreedores que a la propia compañía. Con lo cual, eso nos lleva a que el concurso generalmente genera una mayor posibilidad de convenio de lo que la gente cree, siempre y cuando ese concurso se presente cuanto antes y se presente de manera asesorada y estratégicamente bien preparado. Y con propuestas realistas y con propuestas que realmente puedan ser interesantes a los acreedores. Por lo tanto, yo invito a ver el procedimiento concursal
al cual evidentemente se acude por necesidad, pero como una herramienta bien trabajada, bien asesorada para sobrellevar la situación de insolvencia. Y realmente hay casos, y hay casos muy exitosos en los que el convenio ha funcionado y se ha formalizado y se ha continuado, se ha cumplido y ha permitido la continuidad de la compañía. La inmensa mayoría de los concursos de liquidación vienen por una presentación tardía y mal asesorada. Por lo tanto, invito a que si se está en esa situación se actúe cuanto antes y de una forma bien llevada. Y finalmente deciros que el peor daño viene siempre de no actuar. En ese sentido, los abogados o el derecho es un poco como la medicina. Lo antes que se detecte el problema, lo antes que se inicie proactivamente el tratamiento y lo antes que se adopten las medidas, mayor posibilidad hay de éxito y en cualquier caso de mitigación de las consecuencias de ese problema. Por lo tanto, yo lo que os invito es a que cuanto antes se tomen esas decisiones. Evidentemente, nosotros en Rocas Unión estamos a vuestra absoluta disposición para asesoraros en ese proceso, para daros pautas y guías en ese proceso, pero desde luego el tiempo que nos ha tocado vivir sin duda recomienda una muy proactiva gestión del problema que tenemos, adopción cuanto antes de medidas y realmente eso es el único camino que permitirá vadear esta situación y llevarla y poder de aquí un tiempo pues comentarla como un hecho pasado y que ha permitido el éxito de la compañía. Sin más, devuelvo la palabra a Santi, que nos va a guiar en el proceso de preguntas. Os invito a hacerla, estamos a vuestra absoluta disposición. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias Álvaro y Albert. Ya tenemos 3 preguntas, pero insisto que cualquiera que quiera realizar una pregunta, que levante la mano, que dé al clic de levantar la mano y le daremos paso inmediatamente. En cuanto a las 3 preguntas que se han realizado, las 3 son de laboral, ¿vale, Albert? Son para ti. Te las traslado. La primera es de David Parreño, que nos pregunta lo siguiente. Dice, una vez acabado el estado de alarma, ¿podemos empezar con un ERE? Pongamos que se ha declarado un ERTE por fuerza mayor, se acaba el estado de alarma, por tanto se acaban los efectos del ERTE. A partir de ahí se puede empezar un ERE, porque estamos ante la situación que nos están planteando todos los clientes. Esto se está alargando mucho y es muy probable que se tenga que alargar, porque el inicio de la actividad no dará como para poder seguir pagando a todos los empleados. Por tanto, la pregunta de David es la siguiente. ¿Podemos empalmar un ERTE con un ERE? Y hace una segunda pregunta. ¿Qué porcentaje de casos crees que de ERTEs van a acabar en ERES? El micrófono, tienes el mute, Albert. Bueno, a la segunda no sé responder, no sé qué porcentaje, espero que muy bajo, que no haya muchos seres. Yo entiendo que nos falta desarrollo normativo en ese sentido, porque es evidente que después de la finalización de esta situación de ERTE, tendremos que ver exactamente si la norma, evidentemente, en esa cláusula de garantía, yo entiendo que no puede, nos impide, evidentemente, tener que aplicar medidas extintivas, ¿no? Entonces, tendremos que estar al desarrollo normativo. A fecha de hoy, evidentemente, no hay ninguna norma que nos impida que, finalizado un ERTE, podamos hacer a posteriori un ERE. Otra cuestión será ver si ese ERE tiene efecto sobre las determinadas ayudas que hayamos tenido en los ERTEs por causa del coronavirus. Pero, evidentemente, las medidas tanto de reducción como de suspensión no impiden que, si por desgracia tenemos que hacer medidas extintivas, las hagamos. Ahora, insisto en que tendremos que ver qué efecto tiene eso respecto a la política de ese compromiso, que yo entiendo que evidentemente en ningún caso nos impide realizar un ERE. Otra cosa es que nos aplique la devolución de algunas cuestiones de ayudas que hayamos percibido. Respecto a los porcentajes, la verdad es que no lo sé.
Ya os digo, yo espero que poco. Lo que sí que se está dando mucho, y esto sí que es muy, digamos, habitual ahora, es pasar, después de agotar el ERTE por fuerza mayor, una vez finalizado el estado de alarma, que se hagan ERTEs por ETOP, porque esos nos dan digamos, una flexibilidad mucho mayor en términos de periodo, aunque no tienen las exenciones que os he dicho en materia de seguridad social, sí que nos dan márgenes de aplicación mucho más amplios en periodo. No sé si contesto. Muy bien. Bueno, David, si quieres, si tienes alguna pregunta en relación a esto para que se amplíe la respuesta, con levantar la mano ya tienes suficiente. Ahora, antes de seguir con las dos preguntas que se han realizado por escrito, como veo que hay dos espectadores, bueno, ahora uno, que han levantado la mano, vamos a dar paso a ellos. El primero era Enrique Alcaraz, que yo creo que ya se le ha abierto el micrófono para que pueda hacer preguntas. Adelante, ¿Sí? Enrique. ¿Me oís? Sí, perfectamente. ¿Me oís? Bueno, primero muchas gracias a los cuatro por esta conferencia. Y mi pregunta iba en, creo que fue el Real Decreto, uno de los muchos Reales Decretos que se han dictado estos días, el Real Decreto el 6 del 20, del 10 de marzo, que establecía que los trabajadores contagiados por el COVID tendrían a consideración el contagio como accidente de trabajo solo a efectos de subsidio, a efecto de prestación económica. Quería preguntaros si ha habido alguna modificación en ese sentido, y os lo pregunto porque, bueno, yo trabajo en una compañía de seguros y a efectos de cobertura y después del tratamiento de posibles reclamaciones por responsabilidad civil de los trabajadores contagiados, evidentemente en puestos en los lugares de trabajo, es determinante establecer si tiene la consideración de accidente de trabajo, de enfermedad común o enfermedad profesional. A ver, No sé si me estoy apartando un poco del tema de hoy, pero bueno. a ver, sí que había una disposición que tendría que buscar, creo que en el decreto 11, si me das un segundo, respecto a esta cuestión, pero en todo caso, desde la perspectiva que tú me estás preguntando, aquellas personas que estaban en situación entiendo que hablas de contagio, ¿no, David? Sí, sí. En situación de contagio, la información es que se mantenía esa situación por baja, que es verdad que se consideraba como accidente de trabajo, pero a los efectos de prestación, no tanto de contingencia. Entonces, yo no me consta posterior regulación en ese sentido. Es decir, creo que a fecha de hoy se están dando y tramitando las bajas en el mismo sentido. Creo que en el 11 hicieron una aclaración en el decreto 11, pero creo que no afecta a lo que tú preguntas, es decir, al tema, porque tú lo que entiendo que preguntas es si se consideran como accidente de trabajo, ¿no? Sí, es que a efectos de cobertura de las coberturas de todas las compañías que tenemos, las coberturas de accidentes de trabajo, únicamente entra en juego la cobertura de patronal de accidentes de trabajo siempre y cuando el hecho tenga la consideración de accidente de trabajo, excluyéndose en todas las compañías de seguros los siniestros que no tengan tal consideración, los hechos que no tengan tal consideración. Otra cuestión será luego la determinación de la responsabilidad de la empresa y todas esas cosas. Con independencia de que, digamos, hubiera una responsabilidad civil, que es la que estás planteando por la actuación empresarial, y ahora no entro en eso, Sí. lo que está claro es que la calificación que dio la norma para la baja por contagio o por aislamiento por contagio, o aquellas personas que estaban tal, la calificaba a efecto de prestaciones como de accidente de trabajo, pero no lo extendía a toda la baja, al resto de conceptos de la baja como accidente de trabajo. Vale, es uno de los debates que yo todavía jurídicamente no he visto en la práctica y veremos. Hay empresas que no sé si sabes que el accidente de trabajo lo tienen complementado por convenio a nivel de cobertura de la baja. Sí. Para mí sería discutible que esta cobertura se dé
en una baja de COVID-19 por contagio, porque sí que hace el tratamiento a nivel prestacional, pero no lo extiende a otros extremos de la baja. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Hay otra persona que ha levantado la mano que además coincide con que es la misma persona que ha hecho una pregunta por escrito, que yo creo que le podríamos dar la palabra, que es Pilar Moyano. ¿Le podemos dar...? Hola, buenos días a todos. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha perfectamente. Buenos días. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por organizar este seminario. Yo, por ejemplo, soy traductora jurídica y desgraciadamente llevo un mes traduciendo ERTES porque encima trabajo principalmente con el área de laboral de un bufete. Entonces, bueno, la verdad que muchas gracias porque ha sido muy completo. Tenía una pregunta muy concreta para Albert en el chat, pero bueno, esta es más general y es un poco para los dos. Es una pregunta a nivel micro y a nivel macro. A nivel micro, yo creo que esta crisis ha puesto de relieve que efectivamente el tejido empresarial está formado en España principalmente por autónomos y pymes y que están en una situación de mucha vulnerabilidad ahora mismo. Entonces, mi pregunta es, ¿pensáis que esta crisis, igual que la de 2008, sirvió para corregir esas asimetrías internas que tenía la economía? ¿Creéis que esto puede servir para poner sobre la mesa de una vez la legislación del autónomo, que se desarrolle definitivamente, que se suba en el ranking de Doing Business, que realmente se tome el toro por los cuernos finalmente en este sentido? Esto a nivel micro. Y a nivel macro, como lo que habíamos hablado del crédito, es más difícil en España, como todos sabemos, acceder al crédito o a distintas fuentes de crédito. ¿Pensáis que esto va a dar lugar a que empiecen a surgir también en España los conocidos como angels, que ya funcionan en otros países y en otras jurisdicciones? Muchas gracias. A ver, si queréis empiezo yo. A mí Sí, me Álvaro, parece, sí. o sea, por un lado, es cierto que las medidas del COVID-19 han estado muy dirigidas a autónomos. Partamos por la idea que yo creo que las medidas son escasas, poco ágiles y enmendadas. Por tanto, creo que se podría haber hecho una gestión más efectiva de las medidas. Dicho esto, es verdad que las medidas, las que hay más van dirigidas a micropymes y autónomos, lo cual parece ser que el legislador toma una cierta conciencia de ese rol que tú decías, que es absolutamente cierto, que el porcentaje, vamos, sobradamente mayoritario del tejido empresarial español está integrado por pymes y por autónomos. Pero no nos engañemos, yo creo que el legislador no ha tomado todavía conciencia realmente de eso. Yo no creo que eso se haya producido. En cuanto al rol de los business, es cierto que el sector de business angels y demás sí toma va tomando en los últimos años más protagonismo. Viene sobre todo al amparo de las ventajas fiscales que tienen, pero queda camino y yo también pienso, como tú, que debería tener una mayor acogida desde el punto de vista legislativo para que realmente pueda desplegar todas sus herramientas. Por tanto, resumiendo, creo que el legislador todavía no es consciente del rol que tiene el autónomo en la economía española y esto, a pesar de que hay algunas medidas, creo que son insuficientes y por tanto no soy muy optimista en ese sentido. Muchas gracias, Álvaro. Álvaro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no puedo añadir nada más porque has explicado exactamente lo que yo diría. Yo creo que va a seguir todo igual y que las medidas son insuficientes y que dentro de 3-4 meses volveremos igual. Yo creo que para esto no habrá ningún cambio, desgraciadamente. Albert, ¿tú tienes algo que añadir aquí? No, aquí no, pero sí que quería aprovechar para contestar una cuestión que creo que Pilar me había preguntado, no sé si Pilar, y aprovechar para hacer un comentario de lo que hemos comentado hasta ahora, Pilar. A diferencia del ERTE por causa fuerza mayor, es verdad que el ERTE por causa ETOP no tiene esa limitación en el tiempo de que solo dura cuanto dura el estado de alarma.
Sí que es cierto es que, evidentemente, aunque la norma no establece unos determinados plazos, lo determina evidentemente a dos cuestiones. La primera, como hay un proceso de negociación al acuerdo con los representantes, normalmente la primera cuestión que se plantea en un acuerdo de este tipo, y ya cuando se plantea el ERTE, es su duración. Lo segundo es que un ERTE por causa de TOP, la jurisprudencia nos exige que se dé una nota de proporcionalidad entre la causa y la medida. Es decir, si yo tengo una situación, porque todo ERTE top al final puede ser impugnado en la jurisdicción social. Entonces, si yo tengo un ERTE top por una determinada causa, su duración deberá ser cuanto menos proporcional a esa causa. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo en los ERTE tops que estoy empezando y que llevo unos cuantos desde hace unas semanas? Pues estoy haciendo ERTEs que van a una duración normalmente hasta verano, por ejemplo, y he pactado algunos que incluso van un poco más allá, septiembre, incluso diciembre, pero no más allá. Después, a la pregunta con dos cuestiones de aclaración más. Cuando me hacías la pregunta anteriormente respecto al tema de la asimilación, pues recordarte que estoy confirmando lo que decía, que lo que hace el decreto 6 es simplemente asimilar como situación accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, pero es una asimilación simplemente accidente de trabajo a efectos de prestación, no más allá, ¿no? Y de hecho creo recordar, no sé si tú te acuerdas que salió una interpretación de la tesorería o de la seguridad social diciendo que solo lo era a esos efectos. No sé si eso. Y después una tercera cuestión que os quería aclarar. Cuando hablamos de los efectos de la cláusula, hay una cosa que es importante y que no he dicho, y es que sí que uno de los decretos, me parece que fue el 9, sí, creo que fue el 9, sí que estableció una política de sanciones muy dura, pero no se refería al incumplimiento de esa cláusula de estabilidad, sino cuando, digamos, se hacen ERTEs pues sin causa, se refiere básicamente a fuerza mayor. Es decir, que lo que sí que ha dicho el gobierno, lo digo para el debate, es decir, oye, nosotros no tenemos capacidad de controlar todos los ERTEs de fuerza mayor, pero a posteriori sí que podrán haber actuaciones inspectoras para revisar esos ERTEs. Y si ven que hay ERTEs que, digamos, tienen una causa inventada, si fueran ERTEs que pudiéramos calificar, entre comillas, de fraudulentos, ahí sí que se ha establecido una política sancionadora bastante dura, que no solamente sería la devolución de las ayudas, sino también la devolución de las prestaciones que hayan cobrado, o sea, sanciones equivalentes a las prestaciones abonadas, porque evidentemente, digamos que serían sanciones muy duras. Pero eso son sanciones para situaciones, digamos, de inexistencia de causa, de fuerza mayor, temas, digamos, que se han intentado aprovechar, entre comillas, de la legislación. No en caso de esa famosa cláusula de estabilidad que yo insisto que nos tendrán que aclarar muy mucho en un futuro. Un último punto, Santi, para Pilar. Fíjate, Pilar, lo insensible que es la administración realmente con los autónomos y con las pymes, que siguen cumpliendo la obligación de pagarles a 60 días. La administración sigue pagando a un plazo mucho más largo. Sí. Con lo cual, a mí me gustaría que alguien pudiera cuantificar realmente, si la administración pagara en el plazo legalmente establecido, qué situación de liquidez mayor se encontraría la pyme y el autónomo. Con lo cual, fíjate, como digo, qué falta de sensibilidad, ¿no? Porque simplemente cumpliendo con su obligación estaría la pyme en una situación mucho mejor. Sí. Y no parece que en ninguno de los planes, en ninguno de los diferentes reales decretos, ni de los enormes discursos que se hacen, haya absolutamente una sola mención al pago en plazo. Muchas gracias a los dos. Yo la verdad es que coincido igual con el análisis. Afortunadamente esta crisis considero que va a ser breve, pero por el lado negativo va a ser tan breve que lo único que va a permitir realizar es parches probablemente
en la legislación del autónomo. Mi duda concreta, Albert, perdona, era sobre en caso de que se produzca un despido improcedente del trabajador dentro del periodo de 6 meses en el que después de un ETOP no se puede, en teoría, despedir a esa persona. En el caso de un ERTE por fuerza mayor, comentabas que tendrían que devolver, en un hipotético caso, a falta de desarrollar la legislación, las cotizaciones a la Seguridad Social que se han exonerado durante ese tiempo. Pero en el caso de un ETOP que no se exonera, que el empresario tiene que seguir contribuyendo y aportando esas cuotas a la Seguridad Social, ¿qué sanción crees tú, en tu experiencia, que se va a prever? Porque a priori puede parecer que deja en una situación mucho más vulnerable al empresario que ha optado por un ERTE por fuerza mayor que a alguien que haya optado por un ETOP, ¿no? En caso Bueno, de tener que devolver cantidades. yo no sé exactamente cómo se va a regular esto, porque la primera, Pilar, es que yo entiendo que una de las primeras cuestiones cuando se habla de estabilidad, ¿qué se quiere decir con estabilidad? Y si eso se hace a cómputo individual o a cómputo global, porque claro, yo recuerdo en experiencias anteriores, te acordarás cuando habían algunas bonificaciones que te exigían la estabilidad en el empleo, que te daban unas ciertas ayudas. Cuando se incumplían esas condiciones, normalmente la sanción lo que hacía era determinar la devolución de la persona en concreto. Es decir, me explico, si yo creo que evidentemente la política sancionadora que tendrá que hacer este gobierno, si no se da cumplimiento a esa, y habrá que ver qué despidos y qué extinciones considera. Albert, perdona que te interrumpa. Sí. Tenemos menos de 10 minutos para acabar y hay 3 preguntas más. Vale, Lo que muy te rápido. vayamos muy rápido con las Muy respuestas. rápido, porque Perdón. yo entiendo, Pilar, que lo que podría hacer el plantearse el gobierno, y lo digo con toda cautela, es ver si al trabajador que ha sido despedido, si no ha tenido exoneración de cuotas porque no era un fuerza mayor, si tiene la tentación de pedirte la devolución de las prestaciones de ese. Yo no lo veo, pero no lo sé. No lo sé. Vale, muchísimas gracias. Muy bien, Albert. Más preguntas para ti. Esta de Catalina Suárez dice que un ETOP que no termine con la superación del estado de alarma, o sea, que vaya más allá del estado de alarma. Yo creo que ya lo has contestado, pero ¿hay límite de tiempo? El límite de tiempo evidentemente no hay un límite de tiempo regulado. El límite de tiempo, porque es una medida temporal por naturaleza, sería el que se pacte entre las partes en el proceso de negociación o, en todo caso, aquel que digamos que se entenga cuanto menos proporcional a la medida que pretende atacar. Por lo tanto, lo prudente para mí en este caso sería movernos en esos términos que os he dicho. Muy bien. Después Es ya temporal, no puede ser indefinido, lógicamente. Es una medida temporal por naturaleza. Vale, después hay dos últimas preguntas para ti, Albert, de Pilar Jané, que las leo ya directamente, no las interpreto, sino que las leo porque las acaban de colgar. La primera es el tema del mantenimiento de los contratos durante 6 meses después de los ERTEs por fuerza mayor. Si después se pide un ERTE por producción, por causas productivas, ¿a partir de cuándo empieza a computar estos 6 meses? Buena pregunta. Yo, como está regulado, entiendo que se tendría que computar esos 6. Si el segundo ERTE top se planteara, desde mi punto de vista y también con cautela, mientras es vigente el decreto 8/2020, se contaría desde la finalización del segundo, desde mi punto de vista. Siempre que el segundo se haga en aplicación del decreto 8/2020, porque ambos están previstos en la medida. Muy bien. Y la segunda pregunta que hacía Pilar es, en el caso de un ERTE por fuerza mayor, si hay puntas de trabajo, si pueden recuperar aparte de estos trabajadores y sacarlos del ERTE. Perdona, Santi, ERTE por fuerza mayor, que acabará con el estado de alarma, pero antes de que acabe el estado de alarma, si tienen una punta de trabajo, se puede recuperar algún trabajador. Sí, para mí, sin ninguna duda, sí, porque el ERTE al final es una medida que se plantea de máximos, pero no necesitas agotarla todo el tiempo. Por lo tanto, si, aunque estés en una situación de fuerza mayor, tu actividad te permite desafectar, puedes hacerlo. Hay que comunicarlo al SEPE, dicha desafectación y ya está. Vale. Ya para acabar, hay una última pregunta para Álvaro, que es de Carlos Crespo. Y pregunta si hay novedades en los procesos concursales en relación al estado de alarma.
si ha variado en algo estos procedimientos concursales. Yo creo que has comentado lo de los 2 meses. Exacto, exacto. Básicamente hay dos. La que tú decías, Santi, que es la posibilidad de retrasar el cumplimiento de la obligación de instar el concurso a no 2 meses desde la causa de la insolvencia, sino 2 meses transcurrido, acabado formalmente el estado de alarma. Esta es una, lo cual evidentemente también protege de cara a que algún acreedor puede tratar de instar el concurso necesario, también lleva esa posibilidad a transcurrir 2 meses el estado de alarma, con lo cual da mayor tiempo a las empresas para reaccionar y a los empresarios para cumplir o para evitar el concurso. Y dos, el hecho de que los ERTEs de empresas concursadas, en lugar de remitirse al juzgado mercantil como era preceptivo hasta ahora, pues se remiten a la jurisdicción social ya desde el último de los reales decretos publicados. Básicamente son esas dos. Es cierto que hay un informe del Consejo General del Poder Judicial que propone determinadas medidas para hacer más simple la tramitación de ciertos procesos judiciales, en aras a la avalancha que se prevé una vez se reabra plenamente la actividad judicial, pero esas recomendaciones, hasta que no tengan la autorización del legislador a través del amparo normativo, pues no dejan de ser recomendaciones. Pero yo sí personalmente creo que se van a aprobar algunas de ellas y que lo que se va a conseguir es que los procesos, sobre todo en temas de desahucios y de otro tipo, vayan más rápido, pues porque sencillamente nuestros juzgados se van a atascar de forma alarmante. Muy bien. Pues gracias, Álvaro. Ya para cerrar y antes de darle la palabra a Francesc para que cierre el webinar, simplemente voy a resumir en 4 puntos todo lo que ha dicho Albert y Álvaro, si es posible. Respecto a todo lo que ha dicho Albert, pues Albert nos ha hecho una exposición de lo que son los ERTEs por fuerza mayor, cuándo podemos pedir un ERTE por fuerza mayor, que es derivado de la situación del COVID. ¿Qué supone un ERTE por fuerza mayor? Supone exonerarse de las cuotas de la Seguridad Social en un 75 o en un 100%, dependiendo del tamaño de la empresa. El ERTE por fuerza mayor también supone la obligación de mantener empleo durante 6 meses, si no, se tendrán que devolver las cuotas. Y después, en cuanto a los ETOP, que son ERTEs que no son, ya me está diciendo que no, si me equivoco en algo, dímelo, Albert. En cuanto al ETOP, que son por causas productivas, en los cuales hay que llegar a un acuerdo con los representantes, y un punto importante que ha dicho es que el trabajador que va a desempleo, el trabajador que está incluido en un ERTE, va a desempleo, pero ese periodo no se considerará consumido para una futura prestación. Algo que considero importante. Respecto a Álvaro, que siempre es muy claro en sus exposiciones, ha hablado de la insolvencia, que es una incapacidad para atender los pagos en un porcentaje del 50% o más, y que en el momento en que estemos en una situación de insolvencia o que sea esta insolvencia inminente, esto nos obliga a actuar. En este caso, ya lo acaba de decir ahora, ¿qué significa actuar? Pues por un lado puede ser establecer una serie de medidas como la posposición de vencimientos, la refinanciación bancaria, los ERTEs que ha comentado Albert, posponer tributos y seguridad social o pedir líneas de crédito. Si con esto no es suficiente, pues habrá que declarar un concurso o un preconcurso. Y aquí tenemos 2 meses desde que finalice el estado de alarma. Y respecto al concurso, que no hay que tener miedo, que evidentemente nadie quiere presentar un concurso, pero al final esto está hecho para proteger al empresario y para llegar a un acuerdo con todos los acreedores. Yo creo que esto es un breve resumen de lo que han dicho ambos. Impecable, Santi. Vale. Yo, si me permitís, 2 aclaraciones porque ha sido impecable, Santi. Deciros que la devolución de cuotas es una posibilidad, no la daría como automática. Me imagino que irá por ahí seguro en fuerza mayor. Y decirle a Enrique que si contacta conmigo o a quien quiera, hay una circular aclaratoria respecto al tema de la IT por coronavirus que le puedo hacer llegar y verá qué efecto de asimilación tiene al accidente solo a efectos de prestación, ¿vale? Si quiere contactar conmigo, se la hago llegar. Muy bien. Ya te daremos sus datos, Albert. Vale, yo se la envío, Enrique, yo te la envío. Nada más, ya está. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna duda,
Yo creo que tienen todos nuestros datos, están en el programa del webinar y nada, a vuestra disposición y muchísimas gracias. Ya con esto doy la palabra a Francesc. Pues muchas gracias, Santi. Yo no tengo tampoco mucho más que añadir, simplemente agradecer a todos los panelistas, a Santi Pallés, a Álvaro Gasol y a Albert Rodríguez, a todas las personas que han asistido al webinar, bueno, las personas también que han estado detrás de la organización, ¿no? A Beatriz Cacho y Marina Gómez, gracias a Roque Junyent. Y bueno, simplemente pues pedir también o recomendar, ¿no? A todos los asistentes que estén atentos, ¿no? A los futuros seminarios que vamos a ir organizando en la Cámara, que bueno, pues por lo que hemos estado hablando parece que el estado de alarma, no solo el estado de alarma, sino la situación económica y social, pues aún va a durar muchos meses, con lo cual es necesario mantener actualizadas las informaciones, así que estar atentos a estos seminarios. Y nada, simplemente pues agradecer a todos vuestra presencia, Roque Junyent, y desearos lo mejor para estas próximas semanas. Un saludo a todos. Adiós, un saludo, gracias.